Este es el taller de física acerca de las leyes de Newton. Mi nombre es Víctor Ahumada. Las leyes de Newton nos explican básicamente el comportamiento de las fuerzas. La fuerza es una magnitud física sumamente importante dentro del estudio de esta ciencia, porque se encuentra presente básicamente en todas las situaciones cotidianas. Desde un bloque parado sobre una superficie, que contiene fuerzas entre el bloque y la superficie, hasta por ejemplo el cuerpo humano, las fuerzas que hay entre los músculos o entre los huesos. También en los sistemas mecánicos, como las poleas, o sistemas mecánicos mucho más complejos, en donde el principal estudio es la fuerza, y cómo se distribuyen las fuerzas para ver cuál es la función de tal o cual sistema mecánico. También cuando hacemos deporte, cuando jugamos fútbol o básquetbol, cuando andamos en bicicleta, ahí hay una serie de fuerzas involucradas. También en escala micro, por ejemplo en las moléculas, las fuerzas intermoleculares, o en escala macro, es decir, entre los planetas. Dentro del sistema solar hay una serie de fuerzas que se dan entre los planetas. Entonces las fuerzas están presentes en todo momento. A cada instante, en cada momento de la vida, están presentes las fuerzas. Y es por eso que es tan importante estudiarlas dentro de la física. Y por eso, precisamente, se estudian las leyes de Newton. Y vamos a estudiar cada una de las tres leyes de Newton, partiendo por la primera, que es el principio de la inercia. Y dice más o menos así: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta distinta de cero altere su estado. Para entenderlo mejor, un ejemplo práctico. Cuando frenamos en una bicicleta. Entonces, si uno piensa, la persona que se encuentra aquí, si frena muy brusco, entonces la bicicleta va a frenar efectivamente, pero la persona va a salir proyectada hacia adelante. Ahora, ¿por qué sale proyectada hacia adelante? Porque esta persona inicialmente se encuentra en movimiento. Y una vez que frena, sobre esta persona no actúa ninguna fuerza en sentido horizontal, solamente su peso. Pero no hay ninguna fuerza que lo esté frenando o lo esté acelerando. Es decir, la única fuerza que está presente en el frenado es aquí, en el freno de la bicicleta o entre la bicicleta y la superficie. Pero la persona nadie lo está frenando, no hay ninguna fuerza que suponga su movimiento. Entonces, tal y cual como dice este principio, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento en este caso. Entonces, este cuerpo permanece en su estado de movimiento a menos que una fuerza altere su estado. Y como no hay ninguna fuerza al ser alterando su estado, entonces sigue su movimiento indefinidamente. ¿Cuál es la forma de cambiar su movimiento? Aplicarle una fuerza para poder frenarlo, tal como dice el principio de la inercia. Y una forma un poco más matemática de describir este principio sería este ejemplo que tenemos acá con este bloque. ¿Qué pasa si las fuerzas son iguales? Entonces, la fuerza neta, tal como dice acá, la fuerza neta sobre el bloque es cero, porque tenemos una fuerza en un sentido y la otra fuerza en otro sentido. Entonces muchos se imaginarán que si dos personas tiran este bloque o empujan este bloque con la misma fuerza, entonces nadie lo va a mover. ¿Por qué? Porque su fuerza neta es cero. Entonces si su fuerza neta es cero, no va a alterar su movimiento. En este caso su estado de reposo. Pero ¿qué pasa si una persona aplica una fuerza más grande que la otra? Entonces ahí sí la fuerza neta o la fuerza total sobre este bloque ya no es cero, porque hay una persona que le gana a la otra. Entonces en ese caso, cuando hay una fuerza neta distinta de cero, o cuando una fuerza le gana a la otra, entonces se va a alterar su estado de reposo. Y el bloque se va a comenzar a mover. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que le gana a la otra. Eso es lo que dice básicamente nuestro principio de la inercia, que es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, y quizás la más famosa, es el principio de la masa, y dice que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es equivalente al producto de su masa y su aceleración. Y se enuncia matemáticamente de esta forma: fuerza neta igual a masa por aceleración. Pero la fuerza neta es algo que todos conocemos como sumatoria de fuerzas y que nos es mucho más familiar que el concepto de fuerza neta. Entonces, en vez de esa fórmula, vamos a usar la siguiente: sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es lo que solemos hacer cuando nos plantean un ejercicio, sumar sus fuerzas. Ahora, el concepto que está detrás de esta fórmula es que si tenemos, por ejemplo, una persona que trata de empujar un elefante que tiene una gran masa, una masa m bastante grande, entonces esta cantidad que está acá es grande.
Y por ende, si esa cantidad es grande, para aplicarle una aceleración, la persona va a tener que hacer una fuerza grande. Es decir, mientras más masa, nos cuesta mucho más acelerar o poner en movimiento a un cuerpo. ¿Por qué? Porque la masa es un concepto o está asociado a la inercia de los cuerpos. Mientras mayor masa, mayor inercia. Y si tiene mayor inercia, nos cuesta mucho más comenzar a moverlo o detenerlo. Pero si tenemos un cuerpo pequeño con una masa pequeña, la fuerza necesaria para acelerarlo es pequeña. Entonces la fuerza y la masa están directamente relacionados. Ahora, un ejemplo matemático para comprender mejor la fórmula sería el siguiente. Tenemos un bloque y hay una fuerza de 50 Newton y una fuerza de 20 Newton actuando. Y lo que nos piden, o lo que vamos a calcular, es la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos que usar? La famosa fórmula de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Esta sumatoria de fuerzas, que es el término más importante de la fórmula y quizás el que más se equivocan los alumnos, es una sumatoria en una dirección particular. Por ejemplo, acá nos interesa la dirección X o la dirección horizontal, porque ahí va a acelerar el cuerpo, no nos interesa la parte vertical. Así que elegimos normalmente para la derecha positivo, en el sentido del eje X. Entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre este cuerpo en el sentido horizontal? 2, 50 y 20. Y lo que tenemos que hacer es sumarlas, pero sumarlas con sus respectivos signos. Primero, los 50 Newton, uno dice que es positiva porque se encuentra hacia la derecha, en el sentido del eje X. Entonces, colocamos 50. Y luego le tenemos que sumar la otra fuerza, 20 Newton, pero con su signo correspondiente. Como la fuerza apunta en el sentido o hacia la izquierda, y consideramos hacia la derecha positivo, entonces esta fuerza es negativa. Y por eso se la restamos a los 50. 50 menos 20. Y eso es lo que constituye la sumatoria de fuerzas, sumar todas y cada una de las fuerzas con su signo respectivo. Si hubiera más fuerzas o más personas aplicando fuerzas sobre este bloque, entonces también tendríamos que sumarlas o restarlas dependiendo de su signo, o dependiendo si apuntan a la derecha o a la izquierda. En este caso solamente son dos fuerzas, por ende nuestra sumatoria se compone de dos términos. Y eso es igual, según la fórmula, a la masa, que le vamos a dar un valor cualquiera, supongamos que es 5, por la aceleración, que no es esta incógnita del problema. Entonces, 50 menos 20, 30. Pasamos el 5 dividiendo y nos queda la aceleración, que es igual a 6 metros por segundo cuadrado, suponiendo que la masa estaba en kilogramos, 5 kilos. Y así es como se puede calcular la aceleración o cómo se utiliza esta fórmula. La clave siempre está en usar bien la sumatoria de fuerzas, que es como lo más complicado. Pero no tenemos que tener problemas si lo hacemos calmado y vemos siempre los signos de cada fuerza. Nuestro tercera y última ley de Newton es la famosa o el famoso principio de acción y reacción, que nos dice más o menos así: si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces este también ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero en sentido opuesto. Para explicar todo este trabalengua que nos dicen, demos un ejemplo. Una persona presionando una pared. Entonces la persona ejerce una fuerza sobre la pared, que es la que está aquí simbolizada en rojo, que le vamos a llamar fuerza de acción. Y esa fuerza de acción es la que ejerce la persona sobre la pared. Y la fuerza verde es la fuerza de reacción, que es una fuerza que la pared le devuelve a la persona. Y esa fuerza entonces es la fuerza que ejerce la pared sobre la persona. Y es algo que nosotros vamos a sentir. Si empujamos la pared, nosotros también sentimos una fuerza en las manos. Y esa fuerza en las manos es la que nos devuelve la pared cuando nosotros la estamos empujando. Entonces la clave del principio de acción y reacción es que si una fuerza la ejerce la persona sobre la pared, entonces su fuerza de reacción tiene que ejercerla la pared sobre la persona. O sea, al revés. Así que, tal como dice ahí, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, la reacción es del cuerpo B hacia el cuerpo A. Y no podemos mezclar un cuerpo C, D, E o F. Solamente la fuerza de acción y reacción se lleva a cabo entre dos cuerpos, uno sobre el otro y el otro sobre uno.
Y además este principio nos dice que la fuerza es de igual módulo y dirección. Entonces, si esta fuerza de acción vale 10 newton, la fuerza de reacción, ¿cuánto vale? Lo mismo, 10 newton, pero en sentido contrario. Y es por eso que las flechas, una está hacia la derecha y otra está hacia la izquierda, porque se oponen en dirección, se ponen en sentido, pero tienen la misma dirección, o sea, están horizontales ambas. Veamos ahora un error clásico, que muchas personas siempre consideran lo siguiente, que la fuerza peso y la fuerza normal son fuerzas de acción y reacción. Y es un concepto totalmente equivocado, y ahora vamos a explicar por qué. La fuerza peso, por ejemplo, si suponemos que es de 10 newton, nosotros vamos a decir, estamos casi acostumbrados a decir que la fuerza normal también es de 10 newton, porque si hay 10 hacia abajo, tiene que haber 10 hacia arriba para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Y es algo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces uno, porque dice 10 newton hacia abajo, 10 newton hacia arriba, entonces son fuerzas de acción y reacción. Y eso es falso, porque ¿qué pasa si analizamos lo siguiente? La fuerza peso es la fuerza que ejerce el planeta sobre el cuerpo. Es mg, ¿cierto? La fuerza que ejerce el planeta sobre el cuerpo. Y la fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Y recordemos la definición del principio de acción y reacción, que decía que si A le ejerce a B, entonces la reacción es de B hacia A. Y dijimos claramente que solamente hay dos cuerpos involucrados, A y B. Y aquí estamos mezclando planeta con cuerpo y superficie con cuerpo. Entonces esas dos fuerzas no son de acción y reacción. De hecho, la fuerza de acción y reacción, o la fuerza de reacción mejor dicho, de planeta-cuerpo, sería la fuerza que el cuerpo le ejerce al planeta, que también es una fuerza gravitacional. Entonces, si el cuerpo atrae, o perdón, si el planeta atrae al cuerpo, entonces el cuerpo también atrae al planeta, que es una atracción gravitacional. A su vez, la reacción de esta fuerza superficie sobre el cuerpo, que es la fuerza normal, sería la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie, que es más o menos cuando la persona estaba, más o menos similar a cuando la persona estaba empujando la pared. Si la superficie ejerce una fuerza sobre el cuerpo, entonces el cuerpo también tiene que ejercer una fuerza en la superficie. Y esas sí son la acción y reacción. Y las de abajo también, cuerpo-planeta, planeta-cuerpo. Pero la fuerza normal y la fuerza peso no son fuerzas de acción y reacción. Y para dejar más claro aún, y aquí un ejemplo en donde ya es imposible confundirse, es el que tenemos acá a continuación. Cuando hay un plano inclinado, la fuerza peso siempre va a apuntar hacia abajo, en dirección hacia la Tierra. Y la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces acá tenemos un ángulo de 90 con respecto a la superficie. Y aquí sí que las fuerzas no se oponen. O sea, no hay por dónde decir que son de acción y reacción porque una está hacia abajo y la otra está en diagonal hacia arriba. Entonces no son opuestas. Y más encima, si uno las calcula, no valen lo mismo. La fuerza de peso si es 10 newton, entonces la normal, por ejemplo, por dar un ejemplo, nos va a dar 8 newton. Entonces las fuerzas no son iguales en módulo y más encima no tienen ni dirección ni sentido iguales. Están en direcciones totalmente contrarias. Así que ahí se comprueba más aún que la fuerza normal y la fuerza peso nunca jamás son de acción y reacción. Porque en la fuerza peso están involucrados los cuerpos planeta y bloque. Y en la fuerza normal están involucrados el bloque con la superficie. O sea, no tiene nada que ver una fuerza con la otra.